Propicios días, sean todos bienvenidos al curso gratis de gestión de riesgo de desastres del reto EPSICA. Mi nombre es Eduardo Villarreal y le damos la más cordial bienvenida a su curso de gestión de riesgo. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la atención de emergencias a la gestión de riesgo. Una visión de los desastres. La visión que tenemos de los desastres como castigo divino o como producto de la furia de la naturaleza o como fenómeno peligroso, imposible de prever ni de controlarse, ha prevalecido durante mucho tiempo. Tan es así que la etimología de la palabra desastre proviene de mala estrella, que antropológicamente viene determinado por nuestros ancestros que pensaban que el designio o el futuro de nosotros se podría predecir viendo las estrellas o acudiendo a una deidad, y de ese modo sabíamos que cuando llegaba una estrella y esta estrella era mala, era un desastre, o se venía una mala estrella o un desastre. Esto ha generado que se insista en promover una serie de políticas y acciones dirigidas a la atención de emergencias o desastres. Sin embargo, hoy vemos que esta forma de entender los desastres no ha sido suficiente para contrarrestar o disminuir los daños y pérdidas que siguen dejándonos a su paso. Los desastres que nos siguen afectando y que pareciera que incluso van en aumento, nos llevan a pensar en que nos falta mejorar las acciones que desde ya se vienen realizando, a fin de que ayuden a la formulación de propuestas de prevención, mitigación o manejo de los desastres, pero bajo una nueva visión. Esta visión vendría siendo la gestión del riesgo. Y cuando nos preguntamos qué es un desastre, lo primero que se nos viene a la mente, o lo primero que pensamos, es en un terremoto, una lluvia, una sequía, el caos, la desesperación, entre otras cosas. Y pensamos en ciudades destruidas, cosechas arruinadas, comunidades arrasadas, muchas pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, hemos dado un paso adelante cuando comprendemos que no es en sí el desastre, no es en sí un fenómeno de la naturaleza o de origen humano, sino más bien los efectos que se generan o que estos producen en la comunidad. Sin embargo, el centro de nuestra atención sigue siendo el desastre como tal y los daños materiales, económicos y sociales que este ocasiona o que este ocasionó, que requieren una mayor atención de respuesta inmediata para responder a esas emergencias que viven las comunidades y afectan a los damnificados en esta situación. También vemos los desastres como algo que ya ha sucedido y que inevitablemente va a volver a suceder. Pensamos que el terremoto necesariamente puede volver a suceder y va a generar nuevamente daño. Debemos estar preparados para cuando esto suceda. Los desastres son vistos también como un hecho ocurrido, como sucesos aislados, detenidos en el tiempo, en ese famoso antes, durante y después, que encajona esa situación como una especie de fotografía o de dibujo de algo que sucedió en la comunidad. Bajo esta visión, ¿quiénes deben trabajar o quiénes hacen frente ante el desastre? Cuando nos preguntamos sobre quiénes trabajan en un desastre, pensamos principalmente en los bomberos, en un rescatista trabajando bajando en una camilla desde un helicóptero, la cual resulta cierto. Uno y otro, el socorrista y el bombero, efectivamente trabajan en un desastre. Pero cuando pensamos en los organismos que actúan en las emergencias, como las instituciones u organizaciones que trabajan en el desastre, los primeros actores que podemos ver son organismos nacionales de emergencia, como puede ser la Protección Civil, organismos de socorro como los bomberos, organismos de ayuda humanitaria como la Cruz Roja, instituciones especializadas en analizar el comportamiento de ese fenómeno natural puntual. Pudiera ser en un terremoto Fundisis, en Venezuela por supuesto, pudiera ser en un tornado, el INAMET, en Venezuela también, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología de Venezuela, entre otros. También llegan especialistas y expertos en ciencias de la tierra, ingenieros, geólogos, meteorólogos, entre otros. Y por lo general, ni siquiera existe una coordinación entre estas instituciones, como hacen
cuando se están desarrollando las comunidades en condiciones normales, con aquellas que y no existe la conexión con los que atienden la emergencia. Eso es algo que efectivamente debe variar. Las acciones son para responder. Hasta este momento, al menos en nuestro país, las acciones siguen estando dirigidas a la respuesta. Esta forma de entender el desastre lo que ha generado es que se realicen acciones de respuesta, acciones para responder al desastre o para atender esas emergencias. Estas acciones de respuesta están mejor preparados para enfrentar y para atender situaciones de emergencia causadas por la naturaleza. Por ello, un conjunto de instituciones o personas han destinado una gran cantidad de recursos y esfuerzos en forma de preparativo para cuando esto ocurra, para la atención de esta emergencia, y en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción, entendida como recuperar las condiciones mínimas de sobrevivencia que aquellas poblaciones que se han visto afectadas ante la ocurrencia del desastre, siempre viendo el desastre como producto y realizando acciones para el antes, durante y después de que ocurra. Ahora, sin embargo, como ya vimos, los esfuerzos realizados han sido netamente insuficientes bajo esta visión de desastre. Disminuir los daños no han sido suficientes para disminuir estos daños o las pérdidas que año a año se vienen viviendo en nuestras comunidades producto de estos desastres. Aunque las acciones de respuesta y atención de desastres son muy importantes, vemos que es necesario promover otras soluciones que sean capaces de ofrecer un mayor nivel de seguridad a las poblaciones y que permitan mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo de nuestras comunidades. Por ello es necesario hacer una reflexión distinta. Si en vez de preguntarnos por el desastre nos preguntamos ¿qué factores son los que causan esto? ¿Cuáles son los factores que permiten que ese desastre ocurra? Entonces podemos ver no solo el desastre que ocurrió, sino observar en nuestras comunidades y ciudades la gran cantidad de problemas que hay y el riesgo que esto representa. Y debemos comenzar a descubrir que vivimos en condiciones de riesgo, que los desastres no son sino el efecto de esas propias condiciones de riesgo. El problema está en los escenarios de riesgo que hemos venido construyendo, que son nuestras comunidades y que nosotros mismos hemos construido día a día a lo largo de los años. El riesgo no se hizo solo, es dinámico, es continuo. Nuestro riesgo es el gran conjunto de problemas de nuestra comunidad y que todos nosotros hemos construido. Sí, y de las acciones que realicemos para cambiar estas condiciones es de nuestra habilidad y capacidad para transformarla dependerá de que estos riesgos no se nos conviertan en futuros desastres. Así que nuestra idea de desastre comienza a cambiar. Vemos que la atención no debe estar solamente al evento que sucedió, sino a estos escenarios de riesgo que las comunidades conforman y que este resultado viene de un proceso que se ha construido con la misma historia y el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, lo que tenemos que fomentar son acciones para la transformación. Todas estas acciones que realizamos deben estar dirigidas a transformar las condiciones de riesgo que tienen nuestras comunidades para así reducir progresivamente los desastres. Es hacer prevención, mitigación y manejo del desastre, preparativos de atención de emergencia, de recuperación, de rehabilitación y de reconstrucción, pero para preservar la seguridad de nuestras poblaciones y la sostenibilidad del desarrollo de nuestra comunidad. Bajo este enfoque, todos vemos que el conjunto de actores se amplía. ¿Quiénes son los que tenemos que trabajar? Todos, no son específicamente los bomberos, es todas las personas, incluyen a todos los que hacemos vida en nuestra comunidad, aquellos que tienen responsabilidad en el desarrollo de la comunidad, los gobernadores, los alcaldes, organismos que trabajan en el desarrollo de la comunidad, las organizaciones, la empresa privada principalmente, instituciones públicas y privadas, organizaciones de bases. El funcionario de la alcaldía encargado de la preparación de normas que determinan qué uso se le debe dar al suelo en cada municipio son medidas de prevención, pero también los propios miembros de la comunidad. Entonces,
Cuando hablamos de gestión de riesgo, es conjugar las iniciativas y las propuestas y los esfuerzos, generar capacidades de la población y sus organizaciones con las instituciones. Es un conjunto, es en conjunto realizar estrategias y acciones que permitan transformar las condiciones de riesgo de nuestra comunidad de manera consciente, participativa, concertada y por supuesto planificada. Todo en nuestro beneficio y de la seguridad de nuestras comunidades y del desarrollo sustentable. Con esto llegamos al final de nuestra participación en el curso de la atención de emergencia a la gestión de riesgo. Muchísimas gracias por estar siempre atentos a este curso de gestión de riesgo de desastres. Un placer, habló para ustedes Eduardo Villarroel.